buenas. Nosotros le vamos a hablar sobre el segundo principio de la termodinámica, procesos reversibles e irreversibles, libre de Gibbs en el metabolismo. Además de estos, de bioenergética, limitaciones de la termodinámica y el porqué de las enzimas. Los estudiantes que estarán a cargo de esto serán Cielo Socarrás y Narley Escorcia, estudiantes de la Universidad Metropolitana, del programa de enfermería del primer semestre del grupo B. El segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica establece que es un estado de equilibrio los valores que toman los parámetros característicos de un sistema termodinámico aislados son tales que maximizan el valor de una cierta magnitud que está en función de dichos parámetros llamado entropía. La entropía es un sistema de magnitud física y abstracta que la mecánica estadística identifica con el grado de desorden molecular interno de un sistema físico. Eso es lo que se establece. Dichos parámetros característicos se establecen a partir de un postulado derivado del primer sistema o del primer principio de la termodinámica. Como ustedes ya saben, esto es una cadena consecuente que se sigue, llamado a veces el principio de estado. Según este, el estado de equilibrio de un sistema queda totalmente definido por medio de la energía interna, lo cual quiere decir de que su volumen y su composición molar, cualquier otro parámetro termodinámico como podrían serlo la temperatura o la presión, se define como una función de dichos parámetros. Así la entropía será también una función de dichos parámetros. El segundo principio de la termodinámica, para entrar más en contexto, establece que dicha entropía solo puede definirse para estados de equilibrio termodinámico y que entre todos los estados de equilibrio posibles que vendrán definidos por los parámetros característicos se puede dar el que entre todos ellos maximizan la entropía. Las consecuencias de este enunciado son sutiles. Al considerar un sistema cerrado o tendente al equilibrio, los estados de equilibrio posibles incluyen todos aquellos que sean compatibles con los límites o contornos del sistema. Entre ellos se encuentra evidentemente el estado de equilibrio de partida de cada uno de ellos. Y que si el sistema varía de su estado de equilibrio del de partida a otro, ello es debido a que la entropía del nuevo estado es mayor que la del estado inicial. Es decir, que como ella se encontraba en primera instancia, ya no va a estar igual su entropía. Va a haber un cambio súper radical. Y si el sistema cambia de estado de equilibrio, su entropía solo puede aumentar. Por tanto, la entropía de un sistema aislado termodinámicamente solo puede incrementarse, suponiendo que el universo partió de un estado de equilibrio en que todo instante de tiempo del universo no se aleja demasiado del equilibrio termodinámico y que el universo es un sistema aislado. El segundo principio de la termodinámica puede formularse de la siguiente manera: que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior, que es que por medio de una imagen nos representan el segundo principio de la termodinámica. ¿Por qué hay una buena o hay una correcta y hay una mala? Porque el foco está en caliente y de caliente pasa a frío y ahí existe un desorden molecular. Pero el foco de frío a caliente no puede pasar, porque o si no, ahí no se aplica el segundo principio de la termodinámica.
Los procesos reversibles e irreversibles. Empecemos con el proceso reversible. El proceso reversible se define como el proceso donde se puede invertir sin dejar ningún rastro en sus alrededores. Es decir, de que tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales. Fácilmente esto puede pasar. Alrededores. Y una vez finalizado el proceso inverso, esto es posible si el intercambio de calor y el trabajo neto entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado, original al inverso. Para parafrasear más esto, quiere decir de que un proceso reversible puede volver a su estado, puede cambiar fácilmente. El proceso irreversible. ¿Qué nos quiere decir este proceso? De que son invertibles, se denominan procesos irreversibles. Es todo aquello que ocurre en un solo sentido y no puede volver a su estado inicial. Como lo estamos diciendo, se nota de que es todo lo contrario a lo reversible. Ocurre espontáneamente en una dirección determinada, con cambios drásticos del sistema y de su entorno, lo que hace imposible la irreversibilidad. Esto es lo que hace imposible de que este proceso de irreversibilidad ocurra. En las reacciones o en el proceso reversible se podría decir también de que los reactivos no se transforman totalmente en productos, ya que estos vuelven a formar los reactivos dando lugar hacia un proceso en doble sentido que desemboca un equilibrio químico. Y este estado de equilibrio de una reacción reversible es el estado final del sistema de velocidad de reacción directa o inversa. Y en el estado irreversible, la variación de entropía ocurre de tal manera que la entropía final es diferente a la inicial. Claro que sí, totalmente. Por tanto, no se puede volver al estado inicial de la entropía, lo que les decía ahorita. Cuando se le dice irreversibilidad es porque el sistema fácilmente no puede volver a su estado natural o a su estado inicial. Aquí en estos ejemplos anteriores podemos ver el ejemplo de proceso reversible y proceso irreversible. Las imágenes son muy claras. El proceso reversible es aquel en que puede ocurrir el cambio y puede servir como otro recurso y se puede renovar y puede volver a su estado fácilmente. En cambio, el proceso irreversible, tenemos el ejemplo del hielo, de que cuando el hielo se descongela es algo irreversible, o sea, esto no puede volver a su estado natural, ya se descongeló, se vuelve agua, ya no va a ser hielo, ya no es un sólido. Libre de Gibbs aplicada al metabolismo. La energía libre de Gibbs se utiliza para determinar la direccionalidad termodinámica de un proceso a partir de los cambios de la entalpia y la entropía del sistema bajo la restricción de temperatura y presión constantes. Cuando se hace la idealización de procesos reversibles en sistemas cerrados, el cambio en la energía de Gibbs permite estigmatizar al máximo el trabajo útil que se puede obtener de un sistema durante un proceso. Así que cuando el proceso es termodinámicamente irreversible, es del trabajo útil obtenido del sistema menor que el cambio de la energía libre de Gibbs que tuvo lugar. Ahora digamos, la subdivisión de las partículas de la comida que consumimos y que derivamos energía, que lo llamamos metabolismo, reviste los diversos procesos que utilizan los alimentos en comida para liberar la energía libre de Gibbs, que se salva durante la formación de ATP y del ADP. Esta energía salvada en el ATP es capturada y utilizada
para los diversos propósitos en conocerla, convirtiendo el ATP de nuevo al ADP. Es decir, esto como que lo vuelven a crear, pero el ATP ya no sería ATP, sino que se vuelve ADP. El metabolismo nutritivo en el cuerpo humano ocurre vía una serie compleja de reacciones, enzimas mediadas. Según Hans Krebs, 3 escenarios en metabolismo serían digestión, conversión al CoA del acetilo y oxidación de los grupos de acetilo. La bioenergética, que se encarga del estudio de los procesos de absorción, transformación y entrega de energía en los sistemas biológicos. En general, la bioenergética se relaciona con la termodinámica, haciendo especial uso de variables como la energía de bit. Los cambios en la energía de bit nos da una cualificación de facilidad energética de una reacción química y puede proveer de una predicción de si la reacción puede suceder o no, como una característica general de la límites de la termodinámica. En este límite la termodinámica es válida. Allí las fluctuaciones térmicas en cantidades globales son despreciables y todas las cantidades termodinámicas como la presión y la energía son simplemente funciones de las temperaturas y la densidad. Por ejemplo, para un gran volumen de gas, las fluctuaciones en la energía interna total son insignificantes y pueden lograrse. Y la energía interna promedio puede precedir a partir del conocimiento de la presión y la temperatura del gas. Ahí hay que tener en cuenta que no todos los tipos de fluctuaciones térmicas desaparecen en el límite termodinámico, solo que las fluctuaciones en las variables del sistema dejan de ser importantes. Todavía habrá fluctuaciones detectables, generalmente a escalas microscópicas, en algunas cantidades observables físicamente. El porqué de las enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas y controlan todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo. Hay enzimas en todo lo que está vivo. Se dice que son catalizadores porque cada reacción química necesita de una enzima para que se realice. Es decir, todo lo que se transforma lo hace gracias a las enzimas.